realmente los fines que tú entiendas que tu gobierno o tu estado debe alcanzar, vas a tender a querer un sistema u otro. Por ejemplo, en general en América Latina, que es muy socialista o casi comunista, el fin de la democracia y el constitucionalismo es la protección de los derechos de todas las personas. Ese es el fin. Así que creamos estos estados Ujú. para, bueno, se organiza el Estado para proteger los derechos. Y con los derechos entonces podemos hablar de avances en su forma de pensar, de la Constitución y de la democracia. Mientras más derechos haya, derecho al agua, derecho a la casa, derecho al transporte, derecho al Internet, derecho a lo que tú te puedas imaginar, mientras más derechos haya, entonces va a haber... El tema acostumbrado de cada miércoles sí está desde Houston, Texas. El arquitecto Miguel Arroz, autor de Estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional. Antes te recuerdo que puedes vernos y escucharnos totalmente en vivo a través de radioencom.com, a donde te invito a que vayas y compartas también la transmisión y puedas ver todo lo que ocurre aquí en cabina de Radio Ancon. Ahora sí, desde Houston, Texas, el arquitecto Miguel Herros. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, un gusto estar una vez más con ustedes y sí, tenemos un tema muy interesante hoy que es la importancia del órgano judicial y todas las trampas que se pueden hacer para restarle la imparcialidad a los jueces y cómo se pueden solucionar. Bueno, pues creo que el debate sobre el modelo democrático en el mundo es cada vez más y más eh, pertinente debido a todo lo que estamos mirando. Y quizás en medio de todos los conflictos que existen con respecto a la parte política y quizás en el aspecto geopolítico internacional también, cómo este impacta en cada una de las democracias y otros modelos también de gobierno que existen, vale la pena recordar quizás la razón por la que existen modelos de gobierno en el mundo. Bueno, y a ese punto, qué bueno que me preguntaste eso. Realmente los fines que tú entiendas que tu gobierno o tu estado debe alcanzar, vas a tender a querer un sistema u otro. Por ejemplo, en general en América Latina, que es muy socialista o casi comunista, el fin de la democracia y el constitucionalismo es la protección de los derechos de todas las personas. Ese es el fin. Así que creamos estos estados Ujú. para, bueno, se organiza el Estado para proteger los derechos. Y con los derechos entonces podemos hablar de avances en su forma de pensar, de la Constitución y de la democracia. Mientras más derechos haya, derecho al agua, derecho a la casa, derecho al transporte, derecho al Internet, derecho, bueno, a lo que tú te puedas imaginar, mientras más derechos haya, entonces va a haber mejor la democracia y mejor la Constitución. Esa es una A forma ver, de verlo. y lo replanteo de otra forma. Ok, vemos que en las democracias una parte muy distintiva es el alto volumen o nivel de protestas, en su mayoría en reclamo de derechos. Entonces, principalmente entender qué significa, por lo menos desde donde nos encontramos, esto de un derecho, o sea, porque no todos necesariamente lo concebimos de la misma manera. Y te planteo un ejemplo muy claro. A ver, la Constitución dice que claramente que la libertad de tránsito es un derecho y esta paradójicamente se es vulnerado, o este derecho se es vulnerado al protestar por precisamente derechos. Entonces, es aquí donde te hago la pregunta, a ver cómo concebimos, cómo tú lo entiendes, el aspecto de derechos, porque Es, aquí es donde empezamos a hacernos la bendita pregunta, entonces, ¿qué realmente es un aquí nos derecho? podríamos quedar hablando todo el día y una pregunta muy importante. Los derechos se pueden ver como dos cosas. Y es que son dos aspectos muy importantes en los derechos. Están los derechos y las libertades. Cuando hablamos del día al día, confundimos estas dos ideas que son distintas al final del día. Cuando tú tienes un derecho a reclamar, si yo tengo un derecho, te puedo reclamar que tú hagas algo. Entonces tú tienes un deber. Por ejemplo, si yo tengo el derecho a comer,
Entonces, bueno, alguien tiene que tener el deber de darme de comer. Si soy un niño, pues eso tiene sentido. Los padres tienen el deber de darle de comer a los niños, a sus hijos, pues. Puede reclamar y otra persona tiene que darle eso. Pero cuando estamos hablando de una sociedad, no es que yo tengo el derecho de que, y tú tienes el deber de darme comer a mí. O sea, entonces tú te estarías haciendo un esclavo mío. Porque si yo tengo derecho al agua, derecho al internet, derecho a la comida, derecho a la casa, derecho al transporte, en el sentido de que tú me lo tienes que dar a mí, yo te puedo reclamar y tú me lo tienes que dar, entonces bueno, al final tú eres subyugado por el Estado para supuestamente darle a otra gente que no quiere proporcionarlo por sí solo, que es completamente diferente a querer ayudar a las personas que no se pueden dar o ayudar a sí mismas. Son dos cosas diferentes. Yo pienso que es muy importante ayudar a aquellos que no se pueden ayudar a sí mismos. Es muy importante tener colegios públicos para que todos los niños tengan una educación mínima. Ahora, esto es muy diferente a decir un derecho, que ellos pueden reclamar que yo les dé lo que, o sea, no es porque yo me siento como sociedad que queremos ayudarlo, es que ya ellos se lo merecen. Y entonces tienes un Estado que puede con las armas ir a tu casa y quitarte algo para dárselo a estos otros que no se lo quieren dar a sí mismos. Eso es un derecho. Cada vez que tú tienes un derecho, estás creando un deber. Pero hay derechos positivos y derechos negativos. De nuevo, que es, digamos, un derecho que no me quiten algo. Si yo tengo derecho a hablar, derecho a dar mi opinión, simplemente es realmente una libertad. Yo soy libre a hablar lo que yo quiera o a transitar por las calles. Así que yo tengo la libertad de tránsito. Significa que ni una otra persona tiene un derecho a reclamarme que no transite en las calles o tiene un derecho a reclamarme que no dé mi opinión. No pueden usar las armas o la fuerza para callarme o para parar que yo transite por las calles. Son dos cosas diferentes. Cuando estamos hablando del derecho de tránsito, realmente estamos hablando de una libertad. No es que alguien te tiene que dar el carro ni el bus Claro. gratis. Ahora, Son dos cosas diferentes. hablemos también de otro aspecto que me parece muy importante y a la misma vez eh, toca lo que mencionaste sobre cada derecho crea un deber y reclamamos. La pregunta, a ver, eh, ¿por qué reclamamos y a quién reclamamos? Y si efectivamente, pues, derecho es algo que... Lo otro, o sea, Yo entiendo la pregunta y yo creo que pero también hay es otro importante. aspecto también aquí bien interesante, Miguel, antes que me respondas, porque, a ver, hay derechos con los que se nace, eh, pero también lo podemos entender como las libertades. Para ver, todos tenemos la libertad de buscar el sustento y que nadie nos imponga el no hacerlo. O sea, pero, Sí, y pero el hecho de que los derechos como lo hemos concebido, como tú lo mencionabas, como nosotros lo entendemos particularmente en la región latinoamericana, es que alguien tiene que asegurarse de cumplir mis demandas. bueno, y son conceptos que se van uniendo con otras definiciones. Por ejemplo, ¿qué es justicia? Es una, ¿qué es el Estado? La concepción socialista, el Estado es un ente, Ujú. es una persona, es un ente separado del pueblo. No tiene nada que ver con el pueblo. Así que tú le pides al Estado que te dé. Pero en el concepto más republicano, el Estado no es una persona, no es un ente separado, el Estado es el pueblo, tú eres el Estado, yo soy el Ujú. Estado, el Estado está hecho de personas, yo pago impuestos, yo voto, yo tomo decisiones, elegimos a representantes, todos son personas que están tomando decisiones, al que le dan el dinero, que tienes que contratar para que le dé un servicio a otra persona, son personas, es una creación jurídica, pero atrás de esa creación jurídica realmente son personas, no es un ente separado. Así que cuando estamos hablando de dar algo, o sea, alguien tiene un deber, es otra persona el que tiene el deber. Así que, no, por otras palabras, le estás dando autoridad a alguien para que con la fuerza en el Estado, que usen la fuerza, las armas, la policía, la cárcel, la coerción, para que entonces puedan quitarle y dárselos a otros.
La realidad es que esto suena muy bonito en teoría, pero cada vez que tú te aferras a la idea que la democracia es más derechos, lo que ocurre es que le tienes que dar más y más poder a los gobernantes para que puedan entonces quitarle a uno y darle a otros. Y cuando tú le das ese poder a una persona, le quitan a todos y no le dan nada a nadie. Y por eso el comunismo nunca ha funcionado, ni los sistemas socialistas en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en China, hasta que se abrió y se ha hecho mucho más capitalista. En, en, y no tiene que ser solamente socialista, puede ser un sistema simplemente autocrático en ese sentido. Ujú. Ahora, hay dos conceptos de la democracia. El otro concepto de qué es la democracia, para qué está el constitucionalismo, está para facilitar la cooperación social de personas libres. Y esa es un mundo completamente diferente. Vemos que el Estado está compuesto de personas, el Estado no es una persona, es un ente. Puede tener una personalidad jurídica, pero es un ente compuesto de personas. ¿Y para qué hacemos el Estado? Para facilitar la cooperación social. Y ahí Del que los todos derechos, los que hacen parte de ese estado se vean beneficiados, o eso debería ser, en la teoría. cooperación social es facilitarle a todos trabajar juntos. Eso es la cooperación social. Hey, necesitamos una calle, queremos un parque, Ujú. personas libres en el sistema democrático que, bueno, eligen representantes, impuestos, los imponen, decidimos qué es lo importante a través de nuestros representantes, queremos un parque, bueno, entonces ponemos impuestos, estamos trabajando juntos para crear calles, ferrovías, sistemas eléctricos, sistemas legales que Ujú. faciliten el emprendimiento, ciertas cosas para facilitar la cooperación social de personas libres que no le deben nada a nadie. Y si queremos ponernos un impuesto, entonces somos libres, lo hacemos a través de el sistema Mm. normal legal, de hacer una ley, de representantes. No es un derecho que tienen a tener un parque y los demás entonces están obligados, ya no son libres, son subyugos a darle el parque a tal persona. Y cuando esos son los sistemas, los únicos que terminan con los parques son los políticos la casta adinerada. La parte O que tiene, que ostenta el poder. Pero entonces, aquí es donde viene la parte interesante, que la herramienta con la que cuenta cualquier sistema es justamente la justicia, que es lo que viene a ser aquello que garantiza que eso que mencionabas, esa exactamente. colaboración que esperaríamos funcione. Y hay definiciones distintas de justicia. Como yo veo la justicia, para mí lo principal de la justicia es que las decisiones se tomen con imparcialidad y a través de ello equidad. En otras palabras, que no me roben, que las decisiones no se tomen arbitrariamente, sino basado en la realidad, en el raciocinio. A ver, pero Em, tomamos en cuenta un factor fundamental en todo esto, y es que se hace justamente para que la sociedad pueda funcionar, o sea, para que Así es. la sociedad en su conjunto, ¿no? El primer conjunto de leyes conocido, hasta donde yo entiendo, como lo fue por lo menos este proto sistema de leyes del Código de Hammurabi, que justamente planteaba una serie de reglas, pero previo a lo que conocemos como la civilización, hoy día no era necesario, o sea, como nosotros la planteamos, no el hecho de tener a alguien que se encargue de revisar un documento, una carta magna, un documento de referencia, que es lo que nosotros solemos asociar con el ejercicio de la justicia, o Bueno, bueno, el del derecho. sí, son temas un poquito separados, pero todos se unen. Pero de nuevo al punto que estaba tratando de hacer, uno es lo que yo abogo por es libertad de coerción, libertad de Ujú. esto, que no te coerzan, pues, no te presionen, libertad de la corrupción. Esa es una libertad. La otra es libertad para. Entonces es libertad para eh, que me den comida, libertad para comer, pues libertad para transportarme, libertad para... Entonces es otro tipo de libertad. Es libertad para poder hacer algo, libertad para tener vacaciones, libertad. No es algo que yo me gané, es algo que otra persona me tiene que dar o que, bueno, yo también me podría ganar para yo poder hacer cosas. Como que tener habilidad de hacer.
Si tú ves eso, si esa es la forma que tú ves la libertad, que es totalmente diferente a libertad de. Libertad de es que nadie se meta conmigo. La otra es libertad para, es que yo tenga el poder de hacer cosas. Entonces, para tú poder hacer cosas, si eres un vago, la única manera es tener un derecho que te den la comida, o que te den el transporte, o que te den... Y siempre hay personas en una comunidad que no pueden ayudarse a sí mismas. Y tenemos que ayudar a esas personas. Pero personas libres podemos entonces decidir, vamos a ayudarlas. No porque tienen un derecho, es simplemente porque queremos ayudarlas. Y ahí vemos cuánto dinero tenemos, cuánta habilidad tenemos para ayudar a esa persona, cuánta habilidad tenemos para educar a las personas. Es una, eh, es una tarea consensuada entre individuos libres para ver cuánto podemos dar, cuántas calles hacemos. O sea, no una Entonces, imposición, es es una una decisión. imposición. Ajá. Y el problema del sistema socialista, que cuando es una imposición es imposible dar, cuando hay una necesidad se crea un derecho y siempre va a haber muchas más necesidades que la habilidad de darlos. Y no solamente eso, si te van a dar algo, ¿tú para qué vas a trabajar por ello? Así que desincentivas a las personas, no tienen un incentivo para Ujú. eh, emprender, para Esforzarse, tomar riesgos, exactamente. para pensar en un futuro, trabajar hoy, estudiar hoy para un futuro. Si total me lo van a dar y si trabajo me lo van a quitar, así que al Pero final, ¿para qué? eso se hace insostenible porque si todos pensáramos que al final el Estado tiene que responder y darnos, ¿quién entonces trabajaría para asegurarse de que esos derechos se cumplan? Y bueno, y es peor aún, tienes toda la razón, pero no solamente eso. Cuando tú estás pensando en, oye, lo importante es la libertad para darle a las personas que no les falte nada para ellos hacer lo que quieren hacer con su movilidad de día a día. Si es quedarse viendo televisión todo el día, pues eso, ir a, no sé, a viajar por todo Panamá, pues entonces hay que darle la libertad para, hay que darle los recursos. Tú cuando piensas de esa manera, lo importante no es que los juzgados sean imparciales. Ujú. Es más, tú no quieres un juzgado imparcial, tú quieres un juzgado que tú puedas controlar, porque el día que haya un juzgado imparcial te van a quitar lo tuyo. Así que esas mismas personas, esos mismos socialistas que están abogando por más y más derechos, también quieren concentrar todo el poder. Y no es casualidad, porque al final lo que quieren es poder. Quieren tener el poder, concentrarlo todo en las manos para ellos y tener libertad para hacer lo que sea con nuestros bienes. Yo cada vez que alguien les venda la idea de que la democracia es tener más derechos, en mi opinión, lo que realmente están haciendo es vendando nuestros ojos para subyugarnos. Si queremos ser personas libres, si queremos justicia, tenemos que ver los derechos como lo que realmente son. Tú tienes un derecho para reclamar, otra persona tiene un deber de darte eso. Lo que realmente queremos son libertades. Tener libertad para entonces ser parte del gobierno, para elegir a mis representantes, Ujú. para decidir por dónde vamos las calles. Y bueno, obviamente, ahí es cuando estábamos hablando las últimas 2 semanas. Está bien, pero un gobierno federal nunca va a estar interesado en hacerte la calle en Cocolí o en Casada Larga o quién sabe dónde. Son las comunidades las que se tienen que tener la autoridad para ellos mismos ayudarse a sí mismos de forma libre. Y bueno, entonces el sistema es para organizar y facilitar la cooperación social. Es una forma completamente diferente. ¿Qué es una buena constitución? Entonces, en mi forma de verlo, es la que mejor facilite la cooperación entre individuos libres. No es la que tenga los derechos. Y los A ver, derechos pero están ahí la para que facilitar esa meta. Yo tengo un y derecho y de eso, pero eso votar, que, tengo un derecho ajá. de libre de palabra, Pero tengo eso un que acabas derecho de de tener decir, un instituto. y disculpa, porque quisiera que lo repitieras porque me llamó mucho la atención lo que dijiste. La Constitución debe velar por que los individuos dentro de Sí, puedan la idea de cooperar una, libremente. así es, que puedan cooperar. ¿Qué es el punto de la democracia, del constitucionalismo avanzado? ¿Qué es lo que al final, que personas libres puedan cooperar entre ellos para solucionar los problemas que tienen, para mejorarse la vida, para vivir más feliz? Tienes que ser libre y poder cooperar con aquellos alrededor tuyo para entonces tener más de todas las cosas que necesitan. A ver, Eso es. permíteme ser más pragmático, Miguel, porque en nuestras sociedades, particularmente las latinoamericanas, que estamos en una de las regiones más desiguales del mundo, solemos escuchar que hay grupos
más vulnerables que no reciben lo necesario para poder desarrollarse. Y aquí la pregunta es la siguiente: si tanto énfasis hacemos en el aspecto de los derechos, ¿por qué esto no se ha cumplido? ¿Quién tiene que responder? Y a lo mejor es porque hemos estado enfocando mal el asunto, justo como tú mencionabas. En lugar de plantearnos todo como un problema común, decimos que es un problema de unos pocos solucionar los problemas de otros. Y eso es más profundo de lo que suena, pero definitivamente que hay que empezar a mirar en esa dirección. Mira, tengo que irme a un cambio, así que quisiera que no te pierdas de esta idea, o sea, que mantengas esta idea acá para que cuando volvamos sigamos ahondando, porque es un tema muy interesante y muy, muy profundo y que vale la pena analizarlo. Y luego también metemos en el aspecto de qué papel juega en todo esto un órgano tan importante como es el judicial en nuestras democracias. ¿Te parece? Excelente, hagámoslo. Ok, nos vamos a cambio comercial, no se vaya, que seguimos en breve con más. Me especializo en eso, pero sí, no es que me pueden eliminar mi especialidad, eso simplemente me he especializado en eso y me llegan esos casos. El día que hay una necesidad porque hay muchos casos de un tipo, pues entonces yo agarro un caso de otro tipo y ayudo a esos jueces que están sobrecargados, por ejemplo. Esa es una manera de solucionarlo. Está la jurisprudencia. En los Estados Unidos, comparado a Panamá, están lo que las personas llaman esto common law. En Estados Unidos no existe el common law, es un apodo. Common law realmente era Inglaterra, que los jueces hacían ley. Los jueces de los Estados Unidos no hacen ley, ellos interpretan la ley. Pero es muy ¿Quién hace la interesante. ley entonces? Los La ley básicamente legisladores. lo hacen los legisladores. Claro. Pero, por ejemplo, yo hago una ley civil eh, sobre eh, bueno, cuando hay un contrato, no quiero que alguien tome ventaja de otras personas. Así que hago una ley para que cuando hay un contrato y uno sirve, hace, digamos, da el servicio, la otra persona tiene que pagar. Aquí en Texas tienes 37 días para pagar Ahora, después que un contratista. estas leyes responden al comportamiento de la sociedad, porque si no hubiese ciudadanos que estuviesen haciendo mal uso, digamos, de los contratos, no habría, digamos, justificación inmediata para ese tipo de ley. Exactamente, pero vamos a decir que ello, porque aquí se pone bien interesante el problema con la ley, que la ley nunca puede prever todas las Por formas de hacer la supuesto. trampa. Así que bueno, la trampa es tú haces un contrato, ya tienes que hacer el pago. Está bien. Entonces, ¿qué pasa si de repente, así que yo hago un servicio, me tienen que pagar, pero bueno, vamos a poner que yo tengo una casa, me voy en la mañanita a trabajar, regreso 10 horas más tarde y había un contratista que vino y me pintó la casa. Y bueno, pues yo te pinté la casa, ahora tú me debes pagar. Yo nunca hice un contrato contigo, yo no sé quién tú eres, fue buena pintura, me hiciste tremendo trabajo, me encanta el color, pero yo nunca pedí que me la pintaras. Entonces va al juzgado y dice, no, yo hice y trabajé y hice una labor y él me debe, pinté su casa. Y yo dije, pero nunca hubo un contrato. Entonces el juez tiene que interpretar la ley. ¿Qué dice la ley? Cuando hay un contrato, cuando alguien ha hecho un servicio, hay que pagarle. Pero aquí no había un contrato. Esta persona nunca lo pidió. Así que Ujú. un juzgado puede decir, hey, yo creo que sí tiene que pagarle, porque la verdad es que la casa terminó pintada y este señor se la merece. Y otro juzgado puede interpretarla de una manera diferente. No, eso no es justo. No es que mi aire acondicionado en el carro se dañó y alguien me lo repara y me quiere cobrar $900 por el aire acondicionado. Yo estaba feliz con las ventanas abajo y no tenía dinero para eso. Y ahora le debo ese dinero a la persona. Es injusto. Un juzgado diferente puede verlo de una manera diferente. Ahí es cuando se comienza a crear jurisprudencia, stare decisis en inglés. Tú necesitas que para que haya justicia, que todos los juzgados juzguen de manera igual. En Panamá eso realmente no existe porque quieren que se haga la trampa muy, muy fácil. Un juzgado puede interpretar la ley como le da la gana y cada juzgado diferente la interpreta de manera diferente y con el tiempo la van cambiando a su interés. Pero entonces, digamos, con la ley van de los juzgados a un juzgado mayor que dice, bueno, los juzgados de abajo tienen esta interpretación que es contradictoria. Entonces yo tengo que juzgar cuál es la correcta. Y ahí tú has creado un precedente. Ya los juzgados de abajo tienen que juzgar basado en el precedente. Yo aprendí de esta cuando estaba en la universidad, Ujú. es verdad.
esto que ocurrió de pintar una casa. Pero lo que fue es que la persona, cuando se iba, al día anterior estaba hablando con su vecino y el vecino estaba todo feliz porque iba a pintar su casa, había escogido este color azul bien bonito, y bueno, y los pintores llegaban al día siguiente. Entonces, del vecino, pero el señor este se despierta y de repente ve que los pintores se habían estacionado al frente de su casa y tiene al andamio en su casa, con los botes de pinturas en su casa, y él no dijo nada. Él se fue, porque él pudo haber corregido, y esta no es la casa correcta, es la de mi vecino. Él no dijo nada y se fue. Entonces, al regresar, el pintor quería el dinero. Yo no tengo ni un contrato. Tú no tienes ni un contrato conmigo, pero bueno, ya la ley, ya el presidente anterior es que no tenía que pagar, pero fueron a la corte, porque el pintor estaba diciendo, oye, pero no es justo. Sí hubo un contrato, porque el señor vio lo que yo estaba haciendo y me pudo haber parado y no me paró. Y fue a la corte, hicieron un precedente. Oye, es verdad, esa persona tenía un deber de decir que había un error. Y al él quedarse callado, creó un contrato. Está bien, píntame en mi casa. Y ahora debe el dinero por la pintada Pero de eso la se casa. hace mediante la interpretación. Interpretación. Y Ahora, para asegurarse que todos los juzgados ujú. la interpreten de manera igual, entonces creas ley basada en casos. Ya, bueno, A esto ver, es un caso en Texas. y aquí apelamos en muchos aspectos a lo que mencionaba el comportamiento humano. A ver, el otro, a lo mejor, en buen panameño, quería jugar vivo. Él habrá salido y pensó, si no tengo Claro. contrato, entonces me voy con eso pintado y salgo yo Sí, ganando. Y de cierto modo, podríamos pensar, sí, pero la lógica me dice a mí que si yo tengo todo puesto para que efectivamente es el hecho que yo espero se dé, entonces yo estoy conspirando y ujú, el juez en este caso pues es el que se encarga de interpretarla para justamente hacer eso, justicia. así es, la ley de contratos. Y entonces ahora está, pero es una interpretación de una ley. Así que cada vez que escriben una ley, perdón, una decisión, un stare decisis, son cuatro elementos. Describe los hechos. Muchas veces los hechos ni siquiera están en contención. Ahí el pintor y el señor todos estaban de acuerdo con cuál eran la realidad de los hechos. Después cita la ley aplicable en la decisión. Número tres, cita los casos anteriores aplicables, y el cuarto entonces explica y dicta la decisión y la sentencia, basado en los hechos, la ley aplicable y previas interpretaciones de la ley aplicable. Si por alguna razón el legislador no le gusta cómo están aplicando la ley, cómo la están interpretando, él simplemente escribe una nueva ley y dice no. En el caso cuando una persona, por ejemplo, vio que estaba haciendo un error y se fue y regresa, pues no importa, no tiene que pagar. Podrían hacer eso los legisladores o simplemente especificar algo en la ley. Y a cada rato eso ocurre, que los juzgados hacen decisiones y no le gusta a los legisladores o le gusta y la ponen en ley, una o la otra. Pero es simplemente un stopgap. Es, es como que existe un hueco en la ley. Oye, vamos a ser justos. ¿Cómo se interpreta? Y que se interprete en nuestro estado de manera idéntica Ujú. en todos los tribunales. Y bueno, y si llega hasta el federal, entonces tiene que aplicar de manera idéntica en todos los Estados Unidos. Pero todo esto va en función de lo que Justicia. esperamos, sí, y al final porque es la herramienta que tenemos para que la colaboración en la sociedad se dé de la mejor forma. O sea, al final lo que queremos es vivir en sociedades justas. Esto porque queremos gozar de la libertad para nosotros poder desarrollar de manera plena nuestro propósito individual. Creo que si lo miramos desde ese aspecto tiene un poquito más de sentido. Somos parte de un todo, pero al mismo tiempo somos seres individuales que tenemos aspiraciones propias y que el sistema debería propiciar precisamente eso, que en medio de la colaboración y nuestra misión o deber dentro de esta sociedad también haya espacio para que Hágalo. el desarrollo individual exista. Y aquí viene. Entonces, si tú tienes control de los jueces, tú no quieres que haya stare decisis, que haya eh, la, la habilidad de que
la ley siempre se aplica igual en todos los lugares, porque tú quieres que el juez que tú controlas, de una manera u otra, siempre dicte en favor tuyo. Así que una herramienta para que eso no ocurra es el stare decisis. Eh, y bueno, es importantísimo entonces crear jurisprudencia en el país, un sistema que haya jurisprudencia. Pero para que haya jurisprudencia, primero tienes que eliminar el control de los jueces sobre grupos de poder, porque entonces nunca la van a aplicar. En Panamá la podrían aplicar, pero obviamente no tienen interés alguno, porque ya están capturados por intereses y quieren que siempre apliquen la ley en beneficio de ellos. No es el único problema que usa. La otra es la justicia sustancial. En Panamá cada rato vemos que anulan los procesos por errores técnicos. Ay, no firmó con la tinta azul, o debió haber firmado el contrato 4 veces y nada más la firmó 3 veces. Y tras eso con tinta negra y no tinta azul. Ya, el contrato no vale nada. A cada rato, o en los juicios criminales, de cualquier error de proceso, se agarran de él para tumbarlo cuando es alguien con poder. Entonces desestiman el hecho que es muchísimo más fuerte y es la razón o la raíz de por qué se está llevando a juicio. Exactamente, pero es una manera, y obviamente en Panamá no quieren que exista justicia sustancial, es el precepto que impide la anulación de un proceso debido a errores técnicos de los jueces o de otros, siempre que hayan logrado la impartición de sustancial de justicia en la totalidad de la causa. Así que no importa qué error tú hayas hecho, después que hay errores que no se perdonan. Digamos, si tú tienes un derecho a juicio por juzgado y no te dieron ese juicio a juzgado, tener un juzgado, pues bueno, entonces fue un error que no se perdona, no se hizo justicia sustancial. Pero si es que alguien se olvidó una firma o entregó algo tarde y mató a alguien, eso, tú no vas a salir por eso. Terminaste preso y juzgado por haber hecho el asesinato, bueno, ya no hay nada que te va a salvar en una error en el proceso que no sea sustancial. Y si encuentran un error sustancial en el proceso, no se cae el caso. Simplemente, bueno, quizás ese juicio se cae, pero puede regresar al primer paso. No se considera que ha habido un juicio, sí ha habido un error sustancial. Bueno, un error sustancial, vamos a comenzar de nuevo a hacerlo bien esta vez. Eso es muy importante. Es uno de esos conceptos que no se habla en Panamá, porque nadie está interesado en eso. Todos están muy felices con el sistema como existe. Y tampoco de stare decisis, te dan miedo. Common law, eso es algo de Inglaterra, de Estados Unidos, que no puede existir aquí en Panamá, que los jueces hacen ley. Falso, falso y falso. Es una herramienta para que no haya no haya, ¿cómo es que se dice? Corrupción y que las personas no actúen de manera arbitraria. Y para que efectivamente tampoco haya impunidad. Miguel, muchísimas gracias. Sin duda que podemos quedarnos más. Y hay otros puntos que otra semana los tocamos. Pero anota esos puntos, Miguel, para que nosotros podamos la próxima semana, exacto, seguir ahondando en este y más. Antes también el espacio para que nos abres un poco de tu libro, también si hay copias disponibles, dónde poder conseguirlo. Sí, gracias. Cultural Portobelo es una de las instancias donde pueden ir y es bien fácil llegar ahí. Queda en la vía Argentina, donde topa con la Manuel Espinosa, Tumba Muerto, pues esa área donde es como que la T, uno se puede estacionar en la gasolinera al frente, cruzan la calle y es bien bonita. Tienen libros bien interesantes, entre esos está el mío, vale la pena visitarlos. También está la librería Barrios y Barrios, que queda más o menos por el área del Santo Tomás, en la calle Tomás Guardia. Si están por esa área, son 2 que tienen el libro. Y los invito, tienen bastantes selecciones bien interesantes de todos estos temas, de diferentes pensadores de Panamá, de otros países. Y creo que vale la pena instruirse en el tema porque yo creo que como va la gravedad, creo que está llevando hacia que vaya a haber una constituyente en Panamá y realmente tenemos que estar preparados para que al final no nos agarren dormidos. Bueno, totalmente de acuerdo y gracias, Miguel. Aquí estaremos abordando este tema y todos los aspectos relacionados con el mismo.
y cuestionando, sobre todo, me gustó lo que mencionabas acerca de lo que debe ser una constitución, esa herramienta para asegurarse de que hombres y mujeres Libre. libres, individuos libres, puedan Cooperar. cooperar conjuntamente por el beneficio común. O sea, eso es lo que debería ser. No estar peleando con el derecho que tienen unos que al final, y ojo, no es que no tengan el derecho, sí lo tienen. El problema es que aquí hablamos de derecho a la educación, pero mira cuánto tiempo tenemos y no todos tienen la misma calidad en educación. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para efectivamente garantizar de que a todos les llegue? No solamente decir vamos a hacer cumplir el derecho, no. Hagamos que los problemas se terminen de resolver. Y ahí está la importancia Implícitamente se cumple el derecho. Sí, el constitucionalismo americano está diseñado para eso, asegurar que las personas, crear herramientas constitucionales para que las personas cooperen, para darle a todos la mejor tipo de calidad de educación, por ejemplo. ¿Cuáles son esas herramientas? No es un derecho, no es que vamos a escribir que todo el mundo tiene la educación a la mejor, pero no le das las herramientas para realmente hacer eso real. Yo creo que es mejor, porque todo el mundo quiere que haya buena educación, que los niños tengan buena educación, crear ciudadanos educados. Eso no tienes que escribirle un derecho para que las personas lo quieran. Exactamente. Tienes que darle las herramientas para hacerlo posible. El derecho, agarren el libro y aprendan. El derecho que es tácito, porque lo es, el derecho que es tácito, porque lo es, no debería ser la discusión, sino asegurarnos de que se cumpla. Indistintamente. Escribir algo que todos quieren es irrelevante, ya todos los queremos. Sí. Todos queremos que haya paz, todos queremos que el medio ambiente esté bien. El punto es que el momento que alguien tiene poder en el gobierno, bueno, vamos a que me den el terreno gubernamental y yo talo todos los árboles. Haya o no haya derecho, no va a cambiar eso. Sí lo va a cambiar cuando no tengan ese poder, cuando hayan frenos adentro del gobierno para frenar a humanos que siempre están pensando en su interés personal, y cuando tienen el poder, bueno, lo van a usar para su interés personal. Vaya el bien común. Totalmente de acuerdo. Bueno, este y más temas lo vamos a seguir abordando cada miércoles con el arquitecto Miguel Ross. Ahora sí, se nos fue el tiempo. Gracias, Miguel. Será hasta la próxima semana, si te parece. Esto va a estar en YouTube para aquellos que tengan comentarios a bien dejarlos allí desde mañana. Así que será hasta la próxima semana.